Así que no me voy a enrollar mucho. En la cola que tenía firmando había una chica con el libro La Tempestad, que es con la novela que Juan Manuel de Prada ganó el Premio Planeta en 1997. Y yo he visto a una chica tan joven que me he acercado a ella y me ha contado... 16 años. Claro, y me ha contado que era de sus abuelos. Creo que se llamaba Victoria, es posible, no lo sé. Sí, bueno. ¿Está por aquí ella? No sé, yo creo que se ha ido contenta, pero no se ha quedado. Bueno, es que es mejor Prada es mejor en pequeñas dosis. El caso es que le he dicho que si lo estaba leyendo le gustaba y le he dicho, pues te voy a enseñar la foto de quien escribió ese libro cuando vino a presentarlo en el año 98 al Parque de Castelar, que era donde se celebraba antes la Feria del Libro. Bueno, ya tenéis tremendo, aquí Tremendo. ¿Te reconoces? Me reconozco, pero he pasado de anchoa a vallenato. Bueno, pues tenemos a Juan Manuel de Prada, que después de aquella obra de La Tempestad, con Alejandro Ballesteros como protagonista, que lo ha usado en algunas novelas más, él, sin embargo, había escrito anteriormente una novela, Las máscaras del héroe, y allí creó a Fernando Navales. Y resulta que el año pasado nos sorprendió con el inicio de una novela que él había escrito del tirón, donde Fernando Navales es el protagonista absoluto, y trataremos de hablar un poquito ahora de la novela, de escucharlo a él. Y, Juan Manuel, ¿a ti te está costando más la promoción del libro que la escritura de la novela? Pues sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de corazón por su presencia hoy aquí. La verdad es que da gusto venir a esta Feria del Libro de Badajoz. Yo les aseguro, sin retóricas, quienes me conocen saben que no me gusta mentir, y por no mentir, pues a uno le llueven muchos mojicones. No me gusta mentir y he de decirles que la Feria del Libro de Badajoz es una de las mejores, yo diría que la mejor feria del libro que hay en España. Es impresionante el trabajo que se ha desarrollado en estos 44 años desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura. Aquí quiero felicitar a quien es su titular hoy y también a quienes le han precedido en el cargo y a todo el equipo de Cultura del Ayuntamiento, porque estáis haciendo una inmensa labor, estáis llevando los libros al pueblo, la gente viene a esta feria, la gente disfruta con esta feria, y para un escritor lo más grato que hay es encontrarse con sus lectores, ¿no? Porque más allá de que el escritor no escriba pensando en sus lectores, el escritor escribe pensando en su mundo interior, en la necesidad que tiene de liberar ese mundo interior, pero indudablemente el respaldo de los lectores es muy importante, es muy importante. Hay un pasaje en el Quijote está lleno de reflexiones maravillosas, y es un pasaje que el célebre largo pasaje del Quijote de los duques que reciben a Don Quijote en su palacio y que luego pues, le van a hacer todo tipo de bromas, como si estuviera en una novela de caballerías. Y cuando llega Don Quijote al palacio y lo reciben, como él había leído en las novelas de caballerías, que se recibía a los caballeros andantes, dice Cervantes, y en aquel momento él por primera vez pensó que era caballero andante verídico y no fantástico. No porque él no tuviera una gran vocación, tenía una gran vocación, pero todos necesitamos que de alguna manera nos traten como lo que somos, ¿no? Entonces, en esta feria la verdad es que es un gozo para el escritor porque se siente tratado como lo que es, aparte de maravillosamente agasajado por los amigos del ayuntamiento que son hospitalarios, como lo es esta ciudad, pero luego uno cuando llega aquí a la feria, pues de verdad es un gusto ver esta sala llena y verles interesados por los libros y en fin, para mí es emocionante. Así que gracias de corazón por haberme traído otra vez. Lo fácil habría sido no traerme, ¿no? Me trajisteis con el primer volumen de esta novela, pero yo creo que pensasteis, ya Prada después de esto no va a volver a escribir, porque lo ha escrito todo ya en este libro, así que vamos a traerlo, no sea que ya nunca más pueda, ¿no? La verdad es que es un gusto siempre venir aquí y es un gusto reencontrarme contigo, querido tocayo.
bueno, y hablar aquí un rato de literatura. Pero no sé lo que me preguntaste. ¿Me Que preguntaste algo? está siendo más complicada la promoción. Sí, bueno, honestamente sí. Mira, hoy ha habido un momento a uno de los primeros lectores que se me acercó que le daté la dedicatoria en Ávila, porque vengo de Ávila. Sí, empiezo a estar un poco zombie porque, bueno, estoy a punto de acabar la promoción de la novela, aunque ahora vienen las ferias, pero sí, han sido 2 meses de recorrerme toda España, para arriba, para abajo. Yo además en los hoteles, como siempre nos pasa a los gordos ya tenemos hecha la hondonada en nuestro colchón, entonces encajamos perfectamente, plaf, nos quedamos ahí. Pero claro, vienes a las camas de los hoteles y no te acostumbras, ¿no? Y cada día un hotel distinto, ya le empiezas a hacer la hondonada, pero al día siguiente te tienes que ir, con lo cual, pues es un jaleo, ¿no? Pero sí, hombre, vamos a ver, promocionar un libro, pues hay que hacerlo, pero no es lo mío. Yo añoro aquel siglo XIX en donde el escritor escribía el libro, lo imprimía y lo ponía a la venta y que luego el libro corriera su vida, ¿no? Pero hoy, ciertamente, pues en el tipo de sociedad que vivimos, inevitablemente pues hay que dar a conocer el libro, ¿no? Y yo lo hago, no diré gustosamente, pero lo hago aplicadamente, a mí me gustaría estar ya pensando y escribiendo nuevas historias, pero uno tiene que contar con que tiene que hacerlo, ¿no? Esta promoción para mí ha sido la más dura, porque claro, prácticamente enlazado la promoción del primer volumen con la promoción del segundo. Es un libro que me ha dejado totalmente agotado. Dense cuenta que es una novela de 1.600 páginas. Quizás sea la novela más extensa que se ha publicado en España. No quisiera exagerar, pero dudo mucho que a lo largo del siglo XX en España, yo no tengo noticias, se haya publicado una novela más larga que esta. La extensión en sí misma no es un mérito, pero es una novela en la que hay muchísimo trabajo. Es una novela coral, con muchos personajes, cada personaje con su historia, y ambientada en un mundo, en una época que, a pesar de que creemos que conocemos bien, la verdad es que es muy desconocida. Entonces me ha exigido muchísima labor de documentación en archivos, en hemerotecas. Es un libro que cuenta una historia bastante desconocida porque los personajes que la vivieron pues no quisieron que se supiera lo que hicieron en estos años, que son años muy tenebrosos, los años de la ocupación alemana en París. De manera que ha sido una novela en la que me he vaciado por completo, aunque no se me note, pero hay mucho trabajo, hay mucho trabajo en este libro. De manera que si uno llega un poco a la promoción, casi arrastras, ¿no? Casi arrastras. Pero luego uno llega aquí y es un gozo, ¿no? Es un gozo estar con personas tan hospitalarias y tan generosas como las que integran el equipo de cultura del Ayuntamiento. Para los que leyeron el primer volumen, saben que es una novela con muchísimos personajes. El segundo volumen es todavía más intenso en ese aspecto, porque salen todos, y muchas tramas, hay nuevas tramas, hay un debate cervantino ahí genial, hay unas tramas oscuras con determinados personajes que más adelante hablaremos, y siguen existiendo, como digo, Navales, y antes de entrar a hablar de Navales, y Ana de Pombo. Me gustaban sus párpados sin col, sus pómulos sin colorete, sus labios sin carmín, afrontando intrépidamente los estragos de la edad como si afrontara las galernas de la costa cántabra. Esta es la guapa de la película. Pero pone muchas guapas en la novela. Pero lo que yo te decía antes, tú te embarcaste en una tesis doctoral de 2.000 páginas de Ana María Martínez Salli, que en la novela dices que es fea, y sin embargo consigues que nos enamoremos de ella. ¿A ti el lenguaje y este estilo te sale o te preocupas por...? Me sale a chorro libre, me sale a chorro, no... No hay... Porque es que aquí hay algunas imágenes, algunas palabras que son extraordinariamente bellas, tienes algunas definiciones, algunas descripciones, y claro, nos gusta saber si el autor
esto escribe, reescribe, se lo piensa o te sale. Hombre, vamos a ver. No, yo escribo con mucha fluidez, es decir, no soy un escritor estreñido. Fíjate, para escribir un libro de 1.600 páginas, o el anterior que tú has mencionado, que es todavía más largo, aunque es una biografía y no es el mismo grado de intensidad creativa que pueda tener una novela, que es pura ficción. Pero no, yo soy un escritor muy fluido y copioso. Yo puedo escribir muchas páginas y estoy muy concentrado. En realidad, para mí la escritura fundamentalmente, el elemento fundamental es la concentración. Si yo tengo la cabeza en la historia que estoy contando, las palabras acuden con naturalidad a la pluma. El problema es cuando estás descentrado, el problema es cuando tienes una inquietud, una zozobra, cuando sabes que tienes que viajar. Esto es lo que a mí me descentra y me desbarata, ¿no? Pero por lo demás, no, la novela es una novela que no hay búsqueda. La palabra siempre acude a mí. Tengo esa, sí, no sé si ese don o esa condena, ¿no?, de que las palabras acuden con fluidez. Y en cuanto a las imágenes que dices o a las metáforas, también acuden de forma natural. Pero creo que tiene mucho que ver, como te digo, con que la escritura la vivo de una forma muy intensa. Yo no creo en la escritura funcional. Bueno, sí creo, pero la escritura funcional pues tiene que estar para los protocolos notariales o para las sentencias judiciales, ¿no? Que, por cierto, a muchas sentencias judiciales las lees y son un galimatías. Y claro, te das cuenta que tampoco el juez está a lo que tiene que estar, ¿no? Porque hay veces que no te enteras, ¿no? Pero yo creo que la escritura literaria no puede ser una escritura funcional. Yo creo que la escritura literaria tiene que alumbrar el mundo de una manera diversa, tiene que ofrecernos una visión de las cosas que nos resulte iluminadora, sorprendente. Y el arte de la literatura, al final, yo creo que es juntar dos palabras que nunca antes habían estado juntas, ¿no? Darles un nuevo brillo, darles un nuevo sentido. Y esta es la forma en la que a mí me gusta escribir. Me gusta escribir siempre en un estado de alarma constante, ¿no? En donde me tomo en serio cada palabra que escribo y procuro extraer de ellas belleza, incluso aunque esté contando cosas sórdidas o escabrosas o escatológicas. Me gusta que las palabras tengan un brillo único, nuevo, y que quien las lee tenga la impresión de que está leyendo algo radicalmente distinto a lo que ha leído siempre, ¿no? Este es el empeño, unas veces te sale mejor, otras peor, claro está. Tenemos en este segundo volumen a un Fernando Navales que venía de ser un bicho, y ahí parece que hay una reconversión del personaje, y te pregunto, como le pregunta él a Ana María Saggi, ¿tú crees que se puede dejar de ser malo si uno se lo propone? Sí, puede en cualquier momento de su vida, y cualquier persona puede hacerlo, hasta la persona más envilecida, la persona más habituada al mal, la persona que ha convertido el mal en su hábito puede abandonar ese hábito fácilmente. La libertad, que hoy en día es una palabra muy manoseada y tergiversada, la libertad en el sentido clásico es un don, la libertad entendida como libre albedrío, ¿no? Es un don divino, es un don que Dios le da al hombre y que le permite discernir la naturaleza moral de sus actos y adherirse al bien. Esto es lo que en sentido clásico es la libertad, ¿no? Y la libertad humana la tenemos todos, es decir, a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que tomar muchas decisiones morales, ¿sabes? Pues tenemos que decidir si dejamos propina al camarero o no. Tenemos que decidir si hacemos la cama o dejamos que nos la haga nuestra madre o nuestra hija o lo que sea, ¿no? Tenemos que decidir si nos gastamos el dinero en un capricho o lo ahorramos para los estudios de nuestros hijos. Decisiones morales constantemente.
algunas nimias, algunas de escasa importancia, otras muy importantes, y en todas estas decisiones, y esto es lo maravilloso del ser humano, en todas estas decisiones sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos perfectamente que a veces optamos por el bien y a veces optamos por el mal. Ni siquiera por maldad, muchas veces puede ser por comodidad, por pereza, por conveniencia, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos todos los días y a todas horas. Y luego hay una serie de decisiones morales que son más graves y más serias, ¿no? En donde verdaderamente tenemos que decidir cuestiones que tienen implicaciones muy fuertes que afectan a la naturaleza del acto en sí, pero también a la naturaleza nuestra, porque cada vez que optamos por el mal nos envilecemos, ¿no? Y esto, repito, hasta la persona más que chapotea más en los lodazales del mal tiene su discernimiento claro para elegir el bien en todo momento. Esto es así, ¿no? Fíjate que los teólogos dicen incluso que las personas poseídas mantienen íntegra su libertad. Yo no soy experto en teología, pero es un tema que me resulta muy interesante, tengo que investigar a fondo, ¿no? Pero desde luego cualquier persona tiene esa capacidad. Y esa es una capacidad, además, es una oportunidad que tenemos todos los días y a todas horas. Esto es así, ¿no? Otra cosa es verdad que a veces nos queremos engañar, ¿no? Y queremos presentar nuestra conveniencia como el bien, o queremos presentar nuestro deseo como el bien, o queremos presentar lo que nos apetece como el bien, pero íntimamente sabemos, nuestra conciencia sabe perfectamente que estamos engañándonos, ¿no? Y luego están los manipuladores sociales que utilizan nuestra debilidad para decirnos que el mal es el bien y el bien es el mal. Por supuesto, que pueden llegar a confundirnos, aparentemente. En realidad se están aprovechando de nuestras debilidades para sacar tajada. Pero si todos miramos dentro de nosotros, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y no necesitamos que las leyes nos digan si está bien o está mal. De hecho, hoy muchas leyes nos dicen que está bien lo que está mal y que está mal lo que está bien, porque vivimos en una época perversa. Pero todos sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Lo preguntaba porque en la primera entrega describes a una serie de personajes perversos, muchos de ellos, sobre todo navales, pero en esta segunda entrega parece que hay una redención colectiva, empezando por Marañón y Roanito y el propio Navales y algunos más. Sí. ¿Es posible? Bueno, vamos a ver, yo, esto todo el mundo lo sabe, soy católico y mi visión de la naturaleza humana implica en primer lugar la comprensión de la debilidad humana. Los seres humanos, no, yo no diría perversos, los seres humanos pues somos débiles, como he dicho antes, estamos hechos de barro y por lo tanto somos propensos a caer repetidamente, ¿no? Esto es así, ¿no? Pero al mismo tiempo también creo que los seres humanos tenemos la capacidad para rehacernos, para levantarnos, ¿no? Entonces, en la novela es verdad que se muestran las miserias de todos estos personajes, especialmente las de Navales, pero también por mi visión de la vida y de la naturaleza humana, yo no creo que haya personas completamente malas, ¿sabes? Del mismo modo que no creo que haya personas completamente buenas. Uno puede llegar a ser completamente bueno mediante una ascesis, mediante una capacidad de renuncia, de sacrificio. Puede llegar a ser completamente bueno, pero del mismo modo que todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Es decir, yo creo que cualquier persona tiene siempre abierta la puerta a la redención, ¿no? Y en este sentido, en la novela es lo que se percibe. La novela primero nos zambulle en una apoteosis del mal hasta cierto punto. La novela es muy socarrona, la novela es muy jocosa, la novela es muy caricaturesca y esperpéntica. Y el mal de Navales, pues hombre, es un mal, yo no diría de un supervillano, es el mal de un pícaro, de un truán,
de un hombre al que le mueve el resentimiento, pero que muchas de las diabluras, de las barrabasadas que hace, pues nos dan risa, ¿no? Porque verdaderamente son estrafalarias, ¿no? Pero efectivamente, poco a poco, a medida que ese mal casi cómico de Navales se confronta con un mal gigantesco, que es el que se percibe sobre todo en este segundo volumen de la novela, que empieza en el año 42, que es un año ya en el que la guerra se complica mucho para Alemania y que por lo tanto empiezan a ocurrir cosas que hasta ese momento no habían ocurrido, pues ya es el año en donde la persecución a los judíos ya es desatada, se les obliga a ponerse la estrella cosida a la ropa, la estrella de David, en que empiezan las deportaciones a los campos del este de forma masiva. Luego la aviación aliada está bombardeando París, los atentados de la resistencia crecen, las represalias de los ocupantes hacia los atentados pues cada vez es más salvaje. Entonces él se empieza a confrontar con un mal que lo desborda de tal manera que empieza a preguntarse por su mal, empieza a cuestionarse determinadas cosas y empieza a tener dilemas morales, ¿no? Dilemas morales. Todo ello sin renunciar al humor, al tono esperpéntico de la novela, pero ciertamente hay una nota nueva a medida que la novela avanza, y es que Navales ya no se regodea en estas barrabasadas, sino que cada vez estas barrabasadas le cuestan más. Él nota que le cuestan más, ¿no? Él tiene un agente provocador, que es Ana de Pombo, efectivamente, que al final del primer volumen le invita a abandonar el mal, le invita a perdonar y perdonarse, y a partir de ahí él va a empezar a rumiar estas palabras, seguramente por amor hacia esta mujer, y ella va a ser un poco como su Beatriz, ¿no? Va a ser la Beatriz que le va a llevar a territorios morales más luminosos, ¿no? En medio de esas tinieblas que se ciernen sobre París. De hecho, incluso se convierte en un salvador de judíos. Sí, curiosamente. Bueno, en la novela hay un personaje que también es un poco una piedra de toque, que es un personaje, junto con Navales, el único personaje ficticio de la novela, que es la niña Mariuca. La niña Mariuca pues, es una niña angelical, pero que Navales, cuando está corrompido por el mal, pues ve como una niña, la ve como una tentación, ¿no? Una tentación casi diabólica, ¿no? Ve en esa niña como un objeto de deseo extraño, y llega un momento incluso como que parece que en el capítulo final del primer volumen, pues él tiene una especie como de visiones, ¿no? En donde Mariuca casi como es una encarnación de la tentación diabólica, ¿no? Pero luego él se da cuenta que Mariuca pues es lo que es, una niña inocente, una niña pura, ¿no? Y entonces esto provoca en él una agitación, una nostalgia de la pureza, de la inocencia, que efectivamente se transforma en un deseo de salvar a los niños judíos que hay en París, ¿no? Que esta es una labor que concretamente, además, la novela, aunque parece una novela muy visionaria, muy surrealista, a veces casi puede parecer casi como onírica, sin embargo es una novela que casi todas las cosas que cuenta son reales, ¿no? Y una de las cosas reales que cuenta es que el cónsul español en París, que se llamaba Bernardo Roland, salvó a muchos niños judíos, muchas veces falsificando documentos, inventándole antepasados españoles, falsificando con los curas claretianos de la misión española en París partidas de bautismo. Hizo una labor verdaderamente heroica, ¿no? Y Navales se alía con él en un determinado momento, efectivamente. Entre los que se redimen, o parecen redimirse, está Marañón, del que nos has estado planteando, sobre todo en el primer volumen, sus historias sobre el Tiberio y el resentimiento, y me suena aquí que dices en algún lugar, ¿es el resentimiento una pasión de las grandes ciudades? Yo te lo pregunto, ¿es el resentimiento una pasión de las grandes ciudades? Bueno, yo creo que en líneas generales, a ver, el resentimiento puede florecer en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia, ¿no? Pero es verdad que las
las grandes ciudades, el resentimiento al final es una pasión anónima, porque a diferencia de la envidia, del odio, de otras pasiones nefastas que pueden colonizar el corazón humano, la envidia, el odio siempre van dirigidas a una persona en concreto, ¿me entiendes? Pues yo te tengo envidia a ti, porque eres más guapo, o eres más rico, o eres más listo que yo, ¿no? Y entonces dirijo mi envidia hacia ti, mi animadversión, etcétera, ¿no? El resentimiento es la conciencia de una injusticia. Es muchas veces una injusticia cósmica, Pues yo no he obtenido lo que deseo, ¿no? Yo quería ser premio Nobel y no me lo han dado. Yo quería ganar la lotería y no la he ganado, ¿no? Y entonces el resentimiento es algo abstracto, no tiene un destinatario concreto. El resentido es una persona que considera que se le ha infligido una grave injusticia y que por lo tanto lo que se tiene que dedicar es a, de alguna manera, a devolver esa injusticia al mundo, ¿no? Entonces yo creo que la vida en los pequeños núcleos genera, con esto no quiero decir que no pueda haber personas resentidas en un pequeño pueblo o en una ciudad pequeña, pero en líneas generales yo creo que la vida con unos vínculos estrechos, con unas relaciones humanas más cercanas, es un bálsamo frente a esta pasión destructiva del resentimiento. En cambio, la vida desvinculada, la vida anónima de las grandes ciudades, la vida en la que eres un ente autónomo dentro de una muchedumbre de gente desconocida, es más propensa a que florezca ese resentimiento, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con este diagnóstico de Marañón, que es un personaje que efectivamente tiene mucha importancia en la novela, porque es uno de los personajes más odiados de Navales, del narrador, que sin embargo, pues poco a poco vamos descubriendo que es un hombre noble, ¿no? Tiene episodios de gran gallardía personal. En el primer volumen vemos uno de ellos, cuando da una conferencia en el París ocupado defendiendo las aportaciones de los sefarditas a la cultura española, y aquí en un tribunal que se le hace a un periodista que tenía antepasados progenitores judíos, ¿no? Un periodista español a que le intentaron arruinar la carrera, pues también interviene muy gallardamente a su favor. Entonces, Marañón, que es un personaje muy vilipendiado por Navales, pues nos damos cuenta que es un hombre noble, ¿no? Más allá de que pueda ser un chaquetero, de que pueda ser un hombre que cambia de bando. Pero bueno, en esto yo también, no sé, es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo, he conocido a gente buena. Hoy en día sé que las ideologías que están fanatizando peligrosamente a la gente, pues hacen que muchas personas dividan a la gente. Los buenos son los que piensan como yo, los malos son los que piensan distinto a mí. Esto es falso, todos sabemos que es falso, ¿no? La realidad es que hay gente muy buena que piensa muy distinto a nosotros, hay gente muy mala que piensa igual que nosotros, hay gente muy mala que piensa distinto a nosotros. Quiero decir que una persona pues, puede estar muy alejada de nosotros, como le pasa a Navales de Marañón, y sin embargo, pues al final Navales tiene que rendirse, ¿no? ante la nobleza de Marañón, ¿no? Al que ha estado puteando toda la novela, ¿no? Y luego hay un momento muy gracioso, ¿no? Y es cuando Marañón se vuelve a España, a finales del año 42, pues Marañón le da las gracias a Navales por todas las perrerías que le ha hecho, porque le han ayudado a ser mejor, ¿no? Y esto a Navales lo desconcierta, ¿no? A mí me desconcierta también que yo siga insistiendo que hay mucho de Navales sentido o de ti en Navales, pero más me desconcierta cuando leo que los gordos son demasiado generosos y expansivos como para ser resentidos. Bueno, esto también lo dice Marañón Por eso te Celerio. digo que ahí sí que hemos tirado para casa, ¿eh? Marañón dice que los gordos, que son personas mucho más
inexpugnables al resentimiento. Sí, que el resentimiento es una cosa más de flacos, dice Marañón. Lo dice Marañón, ojo, lo dice Marañón. Pero sí, porque Marañón, bueno, vamos a ver, era una época en la que también la fisonomía, el aspecto físico determinaba mucho el análisis psicológico. Hoy seguramente se podrían poner muchas objeciones a esta psicología asociada a la fisiología, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad indudablemente que normalmente cuando eres gordo te tomas la vida con más calma, no por nada, sino porque si te la tomas con poca calma, pues te sofocas demasiado, ¿no? Con lo cual es mejor hacerlo todo tranquilamente, pausadamente, y tal vez pues llevar una vida plácida tal vez te hace un poquito más, bueno, sí, un poco más temperado, digámoslo así, ¿no? O un poco más amable, no lo sé. Seguramente también hay un poco de tópico en esto, ¿no? Pero sí, en líneas generales, muchos de los juicios que hace Marañón en el Tiberio están puestos en la novela y muchos de ellos creo que tienen un fondo de verdad, ¿no? Otros se podrían revisar, por supuesto, se podrían revisar. Yo, en esta novela que estamos ahora con ella, pero eres muy dado a todo esto también, ¿no?, en otros escritos, pero tú eres un magnífico... entras en muchos detalles cuando te metes en algunos temas. Vamos a materias reservadas, porque además tienes algunas teorías sobre ello. Eres un escritor barroco y entonces pues Quevedo influye mucho en ti. Pero también te he oído muchas veces decir que es que somos personas, somos humanos con nuestras miserias. Eso de que la pintura moderna le provoca al niño unas ganas tremendas de cagar, entronca con algunas descripciones que haces en la novela. Es decir, esa pasión por la escatología que tú tienes, tú lo has defendido perfectamente diciendo que somos humanos y que... Sí, bueno. Cuéntanos algo de eso. A ver, bueno, la escatología, que efectivamente es un elemento que hoy en día prácticamente está expulsado del arte, hoy quizá de la literatura. Hoy quizá tengamos la literatura más puritana de todos los tiempos, casi, ¿no? Porque hay cuestiones que ya son intocables y una de ellas es esta, ¿no? La escatología, que por cierto es una palabra ambigua en español, porque como saben ustedes alude a dos cuestiones muy diversas, ¿no? La escatología en términos teológicos es lo que tiene que ver con los últimos misterios, ¿no? Con la segunda venida de Cristo, el juicio universal, el final de los tiempos, etcétera, etcétera, por un lado, que en realidad se tendría que llamar escatología, porque en griego se escribe con ji, entonces se tendría que decir escatología. Y luego está la escatología, que viene del griego skatos, con capa, que alude a lo... Sí, en griego skatos significa más bien lo pornográfico. Nosotros más bien nos referimos a lo excrementicio, digámoslo así, ¿no? A lo excrementicio. Yo soy un gran apasionado de las dos escatologías. Me interesan mucho ambas. Creo que ambas son muy importantes y de alguna manera tienen un vínculo secreto. Entonces, la escatología en el sentido excrementicio efectivamente tuvo mucho auge en nuestra literatura barroca. No solo en Quevedo, porque Quevedo seguramente es muy conocido por sus pasajes escatológicos, pero Cervantes, por ejemplo, en el Quijote hay muchísima escatología. Cervantes nos cuenta pues, cómo sus personajes en momentos dados pues, se retiran a hacer sus necesidades. Hay un momento en el que se vomitan el uno al otro encima, el momento en el que Sancho se toma el bálsamo de Fierabrás y nos dice Cervantes que se va por entrambas canales, ¿no? Es decir, que le entran vómitos y cagalera. Quiero decir que la escatología está muy presente en nuestra literatura del siglo de oro. Y esto tiene un sentido también curiosamente teológico. La literatura renacentista era una literatura de arquetipos,
de arquetipos. Entonces, los personajes de la novela renacentista son personajes perfectos. Son personajes perfectos, son casi como dioses. Son casi como dioses que, por supuesto, ni cagan ni mean, ¿no? Son impolutos, ¿no? En el fondo, en esta literatura renacentista hay como un endiosamiento humano. Y eso creo que también le ocurre a la literatura de nuestra época. Por razones distintas o quizá las mismas en el fondo, hay como una especie de divinización del hombre, del ser humano, y por lo tanto no se muestran sus aspectos más penosos, ¿no? El barroco, por el contrario, tiene esta visión de las debilidades humanas. Y entonces el barroco, en vez de presentar arquetipos impolutos, intachables, lo que dice es no, nosotros somos personas que cagamos y meamos. Somos personas que de nuestros cuerpos sale lo más pestilente, lo más sucio. Sin embargo, a pesar de que dentro de nosotros llevamos la podredumbre, tenemos una vocación celeste. Somos criaturas destinadas a la vida eterna. Esta es la gran enseñanza contrarreformista que está presente en nuestra literatura barroca. Entonces, cuando Quevedo o Cervantes utilizan la escatología con un sentido humorístico, es para que la gente se alivie y diga, fíjate, estos personajes cagan y mean como nosotros, pero sin embargo son personajes, pues por ejemplo Don Quijote, personajes elevados, son personajes que tienen ideales, que tienen altas aspiraciones, ¿no? Y nosotros también somos así. Somos personas que estamos llenas de porquería, pero sin embargo tenemos un alma que nos eleva sobre estas porquerías. Entonces yo creo que la escatología es muy sana y hay que recuperarla. Y entonces yo en mi novela, pues sí, hay escatología. En mi novela, la verdad, hay que reconocer que los personajes de vez en cuando pues tienen que aliviarse, ¿no? Tienen que aliviarse y hacen sus cosillas en el baño o fuera del baño, ¿no? Pero sí, el tema se trata siempre en un sentido, como digo, gozoso, jocoso, burlón, que me consta que hay cierto tipo de lector puritano que le provoca mucho rechazo, pero yo creo que esto es un poco una infiltración protestantoide sí, un afán de divinización del ser humano, ¿no? En esta novela y en general en toda mi obra, un tema fundamental es la debilidad humana. Y generalmente del barro ese débil con el que estamos amasados, pues surge el heroísmo, surge la grandeza, ¿no? Que es lo que le ocurre a muchos de los personajes de mi novela, que son débiles, pero sin embargo tienen momentos de gallardía personal imprevista, ¿no? Y en ese sentido, pues también por eso el tema escatológico, que efectivamente tiene sus pasajes, yo creo que algunos de comicidad bastante fuerte, ¿no? Sí, bueno, nos golpeó el olor nutricio de la mierda de bebé, rotundo como un hexámetro de Virgilio, eso es sublime, ¿eh? Bueno. Es sublime. Ya otro día ya nos contarás que es un culo ecuménico. Un culo ecuménico está muy claro lo que es un culo ecuménico. Ya sabes que la ecúmene, en griego, pues significa el universo. Entonces un culo ecuménico es un culo inmenso, un culo en el que te puedes perder, ¿no? Un culo ecuménico, está clarísimo lo que es un culo ecuménico. Bueno, quiero salir de la materia reservada y para ir ya terminando la parte esta antes de darle paso al auditorio, tienes ahí todavía pegado el tema del arte moderno, el arte del pintamonas de Picasso, que ya nos contabas en la primera... Pero no personalices, es Navales. Navales es una criatura... Que es malo, claro. O sea, que hay muchas cosas... No malo, sino que hay muchas cosas... Vamos a ver, todo personaje, todo escritor comparte cosas con sus personajes porque sus personajes son criaturas suyas, pero eso no quiere decir que el escritor comparta todo lo que el personaje dice, hace, piensa, pretende, en absoluto, ¿no? Siempre hay elementos tuyos. A mí Picasso no me vuelve loco, sin embargo tampoco tengo la opinión demoledora que tiene Navales sobre él, ¿no? A mí, por ejemplo, Navales,
al menos hasta que al final cambia de opinión, pero siempre está despotricando de Marañón e incluso de su escritura, ¿no? Cuando imita a Marañón, falsifica ese artículo para hacer creer que es un artículo de Marañón, él se burla de la manera de escribir de Marañón. A mí Marañón me parece un extraordinario escritor, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea que no siempre puede haber juicios de navales en los que yo coincida, pero hay otros muchos, infinidad de ellos, en los que no coincido, ¿no? No, Navales es mucho más terrorista que yo. Y mira que yo soy, pero Navales es de la marinera. Entonces, hay varios pasajes donde habla, porque Navales después de todo escribe, es un periodista que escribe, y hay pasajes donde se habla de escribir, de lo que es escribir, del lenguaje que se usa, de la literatura. ¿Qué opinión tienes tú de la literatura actual comparada con las expresiones que hay en esa novela sobre la literatura? Bueno, yo en la literatura actual, por una parte ya he adelantado, ¿no? Creo que de alguna manera estamos en una literatura renacentista, es decir, una literatura que tiende a la divinización del ser humano y que, por tanto, una serie de cuestiones que a mí me interesan mucho no las veo presentes. Pues no veo presentes todas estas cuestiones de las que estamos hablando, morales, ¿no? Sí, una serie de temas clásicos de la literatura, ¿no? La culpa, el problema del mal, la redención, todo esto cada vez está más fuera de la literatura actual. La literatura actual es una literatura como en donde el juicio moral prácticamente ha desaparecido y los personajes son personajes que no tienen conciencia del bien y del mal, ¿no? Actúan a la buena de Dios o a la mala de Dios, ¿no? En este sentido, creo que es una literatura que ha perdido mucha humanidad, mucha carne en el asador, ¿no? Yo digo muchas veces que la literatura española empieza a aparecer como una sucursal de la literatura finlandesa, ¿no? Es una literatura sin sangre en las venas, ¿no? Pero tal vez a mí lo que más me separa de la literatura contemporánea es lo que dije antes. Es lo que dije antes. Yo, cuando leo una novela, yo necesito, una novela o cualquier otro libro, yo necesito que el autor me ofrezca una visión distintiva del mundo que se expresa mediante unos recursos expresivos únicos. Es decir, yo cuando leo una novela de Valle Inclán o leo una novela de Unamuno o leo una novela de Baroja, no necesito que en la portada me ponga Unamuno, Baroja o Valle Inclán porque sé que son de ellos, porque su escritura es intransferible, su estilo es único. Yo hoy en día leo muchas novelas que más allá de que sean entretenidas y tal, parecen estar escritas por la inteligencia artificial. Es una escritura muy correcta, pero es una redacción, eso no tiene nada que ver con la literatura. La literatura es, como dije antes, el sacar petróleo del lenguaje, ¿no? Es decir, no se trata de contar una cosa, la tienes que contar de una manera que a quien te está leyendo le arrebate y le enloquezca, porque ya este tío, ¿por qué escribe así? O sea, este tío escribe distinto al resto, ¿no? Y yo creo que en eso consiste, según mi juicio, mi modesto juicio, la literatura. Entonces hoy está ocurriendo que mucha de la literatura que se escribe pues parecen guiones de una serie de Netflix, ¿no? De hecho, da la impresión de que muchos escritores o presuntos escritores escriben novelas con la esperanza de que Netflix les haga una serie, ¿sabes? Yo no quiero que Netflix me haga ninguna serie. No quiero ni loco. Porque no me interesa ese mundo, ¿no? O sea, yo lo que quiero es... sí, es lo que quiero, leer libros distintivos, ¿no? Que yo es lo que encuentro en los grandes maestros. O sea, yo cuando leo a los grandes maestros encuentro historias que solo me podrían haber contado ellos, de esa manera especial, ¿no?
En este sentido, pues es curioso, ¿no? Porque la inteligencia artificial, supongo que muchos de ustedes habrán hecho pruebas con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial muy brevemente, nos va a escribir novelas, de tal manera que va a dejar inservibles a muchos escritores, porque realmente escriben como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo tengo esa visión de la literatura. Sé que es una visión anacrónica, o al menos extemporánea. Muchos la juzgarán caduca, pero bueno, yo creo que en la vida simplemente hay que tener paciencia, ¿no? Decía Chesterton que el gran drama humano es que solo vivimos 70, 80 años. Si viviéramos 300, 400, 500 años, nos daríamos cuenta de los errores de nuestra época, que aplaudimos pensando que son grandes aciertos, ¿no? Si simplemente viviéramos 200 años más, pues nos daría tiempo para darnos cuenta de los errores en los que caímos, ¿no? Yo creo que en estos momentos el arte en general, el arte está cayendo en un error grave. Yo creo que está cayendo en un error grave del cual nos arrepentiremos dentro de algunos años. Desgraciadamente, ya todos estaremos con esa sonrisa perenne que tienen las calaveras, pero alguien dirá, joder, ¿ves? Prada tenía razón, ¿no? Ese es mi consuelo. En esta novela aparece Albert Camus, Aline Griffith, que es nuestra Aline Griffith por la finca Pascualete de los Quesos. La que se casó con Romanones, ¿no? La Feria de Sevilla, la masacre de Catín, pero sobre todo aparece por ahí el de Prada cinéfilo, porque la lista de películas francesas de la época es abrumadora. Ahí sí que te reconoces, ahí te reconocemos. Sí, es un tema muy interesante porque fíjate, los nazis que regulaban la vida de forma maniática casi, ¿no? y pretendían estructurarlo todo, sin embargo, tenían una cosa clarísima, en una vida tan reglamentada como era la vida en el París, era una vida tan reglamentada casi como la nuestra hoy. O sea, quiero decir que tenían la obsesión de que la gente no viviera a su aire, sino que todos tenían que hacer lo que ellos decían, ¿no? Y en medio de todas esas regulaciones abrumadoras y mareantes, sin embargo, tenían muy claro que había que dejar los entretenimientos abiertos, ¿no? Los teatros, los cabarets, potenciaron la producción cinematográfica. Ellos en Francia crean una productora que se llamaba Continental Films, con capital alemán, pero con equipos técnicos y con actores franceses. Hacían películas francesas, pero con dinero alemán, para tener muy abastecida a la gente, ¿no? De entretenimiento. Y luego incluso, fíjate, ellos que prohibían las noticias de sucesos, los crímenes, bueno, todo tipo de delitos, ¿no? Lo que es el periodismo de sucesos, eso desaparece de la prensa francesa porque ellos querían dar la imagen de una Francia idílica. Ellos cuando conquistan París, se proponen que París sea el escaparate de lo que es la dominación del Tercer Reich sobre Europa. Y por lo tanto, pues quitan las noticias pues, que enturbien esa visión de esa Arcadia feliz, ¿no? Que ellos pretenden que sea París. Sin embargo, hacia el final de la guerra, cuando ellos ya están muy mal, cuando el frente del Este se está rompiendo, se está cayendo, cuando ya han sucedido las grandes derrotas en Kursk, en Stalingrado, etcétera, etcétera, pues ellos deciden que un caso de un asesino en serie, el doctor Petiot, que tiene protagonismo en la novela, deciden que se puedan publicar noticias sobre el doctor Petiot, ¿no? Y entonces los periódicos se llenan de noticias de los asesinatos del doctor Petiot, que se convierten un poco en el gran folletín de los franceses durante estos años. Y a mí esto me parece muy interesante, ¿no? Y efectivamente he visto muchas películas francesas de los años de la ocupación, que eran películas muy curiosas porque no se permitían los temas realistas, los temas que aludieran a la realidad cotidiana, sino que eran películas de tema histórico, películas policiales, películas de género fantástico, de terror,
pero películas que te apartaban de la realidad, ¿no? Películas que te apartaban de la realidad. Y me resulta muy interesante porque eso, si te das cuenta, pues es una constante en todas las formas de tiranía. El tirano siempre se preocupa de que el rebaño esté convenientemente entretenido, ¿eh? Entonces se preocupa de suministrarle entretenimiento, ¿no? Y luego también de proporcionarle periodismo morboso que le aleje de otro tipo de pensamientos que puedan ser inconvenientes, ¿no? Esto es una constante en toda la historia humana, en todas las tiranías que en el mundo han sido antiguas y modernas, o incluso contemporáneas. Es una novela, es un volumen con muchas tramas, pero vamos a terminar en la parte de la novela con la irrupción de una trama que me resulta apasionante, que es la figura de Victoria Kane. ¿Por qué se te ocurre, y además hacer tan protagonista Victoria Kane en toda esta parte de la novela y con ese final también tan redentor? Sí, Victoria Kent es un personaje que me cae muy bien, ¿sabes? Victoria Kent, ella tiene una peculiaridad, y es que vivió estos 4 años de la dominación alemana en París escondida. Ella Victoria Kent, y sobre todo, es recordada porque le cuelgan el San Benito de que era contraria al sufragio femenino y que debatió con Clara Campoamor sobre el sufragio femenino, que Clara Campoamor estaba a favor y Victoria Kent estaba en contra. Esto es falso. Victoria Kent no estaba en contra. Lo que pasa es que Victoria Kent era partidaria de que la incorporación de la mujer a la política fuera progresiva y que, por lo tanto, porque consideraba que la mujer no estaba preocupada por la política, que era fácilmente manipulable y que, por lo tanto, había que empezar, pues, por ejemplo, que votase en unas elecciones municipales, pero le colgaron el San Benito de que ella era contraria al voto de la mujer, cosa que es una calumnia, la verdad, ¿no? Ella fue directora general de prisiones durante la República, era diputada socialista y luego, durante la Guerra Civil, le encomiendan que vaya a París como agregada a la embajada para encargarse de acomodar a los niños que estaban siendo evacuados de las ciudades bombardeadas, para acomodarlos en familias francesas, ¿sabes? Ella se dedicó a esto y cuando acaba la guerra, la guerra civil, se queda en París, ya exiliada, digámoslo así. Entonces llegan los alemanes, no le da tiempo a marcharse o bueno, por lo que sea. Entonces se refugia en la Embajada de México, pero como todas las embajadas se van de París a Vichy después del armisticio, con la partición de Alemania, de Francia, pues la capital de la Francia libre, entre comillas, es Vichy. Todas las embajadas se van a Vichy y a ella la echan de la embajada y entonces unas amigas de la Cruz Roja le consiguen un pisito. Entonces se tira los 4 años de la guerra sin relacionarse con nadie, o con apenas nadie. Pues mantendría las relaciones pues, típicas de cuando bajas a hacer la compra o lo que fuese, ¿no? Pero no se relacionó con nadie. Luego ya escribió un libro que se titula 4 años en París, que es una especie de novela extraña o crónica novelada, pero muy vaga, muy abstracta, en donde no cuenta lo que hace. Y además, el protagonista de la novela es un hombre. O sea, ella crea un trasunto masculino de sí misma, con lo cual es un libro que no nos proporciona tampoco información de lo que hacen los archivos policiales, pues no hay nada sobre ella. Ahí sí, cuando llega a Francia se dedica a estas labores, pero luego desaparece, nadie sabe dónde está. Hay gente incluso que piensa que se ha suicidado, hay gente que piensa que se ha escapado de Francia, etc. No se sabe nada sobre ella, ¿no? Luego resulta que estaba escondida durante 4 años. Y a mí esto me daba la posibilidad de fabular un poco cómo pudo ser su vida, ¿no? Cómo pudo ser su vida durante estos años. Entonces el personaje de Victoria Kent sí es un personaje que me gusta, ¿sabes? Que me gusta. No siendo yo un gran forofo del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero es una mujer que me resulta interesante y simpática. Hay una entrevista que le hace Soler Serrano en los años 70 y ella habla de los años de la República, de la guerra, del exilio, de la vuelta a España, tal, y habla sin rencor, habla con alegría, vamos, habla sin amargura, no sé, una cosa verdaderamente
muy interesante. Entonces, leí todas las cosas que escribió, muchos artículos de prensa, y le doy mucho protagonismo a la novela porque es un personaje que me resulta muy luminoso, ¿no? Y me permitía también fabular, porque, como he dicho antes, la novela es muy respetuosa de los acontecimientos históricos, pero hay veces, claro, que necesitas sumar un poco de fabulación, ¿no? Y este personaje me lo permitía de forma muy fácil, ¿sabes? Muy fácil. Entonces está tratada con cariño, también con retranca, ¿no? Pues, bueno, pues también se hacen bromas así un poco, por ejemplo, cuando dice por qué ya no quiere pedalear más, ¿no? Pues ya no quiere ir más en bicicleta, ¿no? Pues me permito algunas bromas así, un poco subiditas de tono, pero es un personaje tratado con mucho cariño. Y luego ya hace una reflexión sobre lo que es el exilio, ¿no? Sobre lo que es dejar tu patria, sobre el sufrimiento de estar desarraigado, ¿no? Sí, es un personaje importante digamos, en lo que va a ser la catarsis final, la catarsis moral de Navales. Bueno, Juan Manuel es también un observador de la realidad y un opinador de la misma, porque se prodiga en tertulias televisivas, radiofónicas y sobre todo en los artículos de ABC. Y yo tengo que preguntar dos cosas solo y ya terminamos por mi parte. La primera, bueno, no sé si saben que Juan Manuel de Prada tiene un móvil que usaban allá en las cuevas de Altamira, con los mensajes SMS. Entonces, tus problemas con los WhatsApp no vas a tener en la vida. No. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú qué opinas de la España actual? Joder, macho. ¿Qué está pasando en España? Vaya pregunta, ¿Qué está ¿no? pasando en España? No, pues la siguiente ya sabes que es aún todavía más. No, pero esta es una pregunta inabarcable. ¿Qué está pasando en España? Hombre, no sé, se podrían decir muchas cosas y sería inabarcable, ¿no? Yo creo que en líneas generales, a mi modo de ver, desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que España, voy a tratar de hacer una visión panorámica, histórica, ¿no? España es una nación, es que no me gusta el término nación porque tiene unas connotaciones liberales, políticas, que a mí me gusta la nación en sentido histórico, ¿no? Y además, en todo caso, España sería una nación de naciones, digámoslo así, ¿no? Pero España, de alguna manera, creó, a través de su peculiar forma política, esta capacidad para integrar a pueblos diversos, con tradiciones diversas, con culturas diversas, incluso con lenguas diversas, los logró aunar en un proyecto colectivo que durante siglos pues, se fortaleció en la lucha contra el invasor y que luego pues, se fortaleció a través de lo que fue la expansión a través del océano, hacia América, etcétera, etcétera. Y el núcleo de esa España siempre es un núcleo religioso. Es un núcleo religioso que se encarna en realidades políticas, en realidades sociales, en realidades culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Y España aguanta así, digámoslo así, hasta el siglo XIX. La última victoria de España frente a quienes querían que se desnaturalizara, pues sin duda alguna es la Guerra de la Independencia. Y a partir del siglo XIX, paradójicamente, después de la Guerra de la Independencia, España empieza a europeizarse. Y yo creo que al europeizarse se le introduce un veneno muy fuerte, que es querer introducir modelos políticos, modelos culturales, modelos económicos, que nada tienen que ver con su tradición. Y luego además surge, yo diría, un complejo muy fuerte. Es decir, los pueblos europeos logran que los españoles nos avergoncemos o nos sintamos inferiores a otros pueblos, ¿no?
Y esto con tiranteces a lo largo de la historia del siglo XIX y XX, con tiras y aflojas, con momentos en donde esta rendición de la España tradicional es mayor, con momentos de mayor resistencia, desemboca en la época actual en donde, desgraciadamente, todos estamos convencidos de que para ser grandes, tenemos que renunciar a lo que somos, tenemos que europeizarnos, digámoslo así, ¿no? Y en este sentido yo creo que estamos, independientemente de que seamos un país más próspero o menos próspero, yo creo que hay una gran decadencia. Creo que hay una gran decadencia. Yo la percibo, antes hemos estado hablando de la literatura, de las artes, yo creo que estamos viviendo una gran decadencia, ¿no? Y en esa gran decadencia, pues es que afloran males muy diversos. Afloran males muy diversos, ¿no? Pues cada vez estamos más a expensas de demagogias que nos enzarzan, que nos fanatizan. Yo estoy bastante alucinado con el grado de fanatización ideológica que hay en España en estos momentos, es una cosa alucinante, ¿no? Tal vez yo, como soy premoderno, pues las ideologías me parecen igualmente abominables todas, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho, ¿no? Yo veo cómo el régimen partitocrático se fortalece a través del debilitamiento de los lazos sociales, de los vínculos sociales. Una España cada vez más enfrentada es lo que está engordando, digamos, a las élites políticas, ¿no? Es decir, yo percibo unas élites políticas volcadas en la destrucción de los vínculos entre los españoles, ¿no? Pero yo creo que todo esto tiene que ver con la renuncia a una tradición propia, que indudablemente tiene una raíz religiosa, pero que, como te digo, se había plasmado en una serie de instituciones, de formas políticas, de expresiones culturales, de las que tristemente hemos renegado. Con esto te he dado una respuesta casi filosófica, pero claro, no puedo entrar en detalles porque si no me tendréis que traer todos los días del año aquí a este foro, ¿no? Bueno, vamos al otro tema de actualidad y con esto terminamos esta parte, que es León XIV. ¿Qué opinas del nuevo Papa? Hombre, todavía no se puede ofrecer una opinión seria, ¿no? Se puede hablar de impresiones, Yo te debo confesar que mis impresiones han sido halagüeñas. A mí me ha gustado León XIV. Me ha gustado León XIV. Todavía no conocemos su gobierno, no conocemos lo que va a ser su acción pastoral, no conocemos cuáles van a ser las... Bueno, él ha enunciado lo que van a ser las directrices de su pontificado, pero no podemos juzgarlo todavía, ¿no? Podemos juzgar, casi podríamos decir, ciertos gestos, ¿no? Había mucha gente que pensaba que el nuevo Papa se iba a llamar Francisco II, ¿no? O en su defecto Juan XXIV. Sin embargo, opta por un nombre de gran tradición en la historia del papado, pero que es un nombre que ningún papa posterior al Concilio Vaticano II había utilizado. Es un papa preconciliar. Y a pesar de que fundamentalmente León XIII, que es el último papa que eligió este nombre, que además él dice específicamente que ha elegido este nombre por León XIII, sobre todo, ¿no? Porque se ha especulado con San León Magno, el que convenció a Atila para que no arrasase Roma, etcétera, pero él ha dicho específicamente que es sobre todo por León XIII. Y bueno, León XIII es el papa de la doctrina social de la Iglesia, el que no es que la cree, sino que la formula, la vertebra en su célebre encíclica Rerum Novarum, pero bueno, también es el papa que condena la masonería, es el papa que combate el liberalismo, es el papa que fomenta el rezo del rosario, es el papa que instituye la célebre oración a San Miguel Arcángel, que es una oración muy fuerte, muy potente, que durante mucho tiempo la Iglesia rezó, luego dejó de rezar al final de la misa, y
Y bueno, esa elección es una elección llamativa, ¿no? Y luego, bueno, pues se ha hablado de muchos gestos. Es muy interesante, por ejemplo, que él todas sus alocuciones las ha hecho leyendo papeles, incluso la que hace cuando le proclaman papa, en la bendición desde el balcón. Él lee un texto, esto no lo había hecho ningún papa, lee un texto, es decir, él quiere que todos los mensajes que transmitan sean mensajes que no se puedan manipular, que no sean mensajes dichos a la buena de Dios, ¿no? Que esté todo pensado y plasmado en un papel. Entonces, a mí te he de confesar que me gusta de momento, ¿no? Pero no puedo ir más allá, ¿no? También te tengo que confesar que a mí Francisco, considerando que tenía cosas admirables, sin embargo había cosas que eran infumables, o sea, eran absolutamente infumables. A mí una de las cosas que sentí casi como una ofensa personal por mi dedicación a las artes, ¿no? Benedicto XVI había instituido un concierto anual. Como Benedicto XVI era muy melómano, pues todos los años se organizaba un concierto allí en el Vaticano, ¿no? Entonces, cuando Benedicto renuncia, pues el concierto ya estaba preparado, ya estaba anunciado, ¿no? Y entonces Francisco se lo carga porque dice que él no es un príncipe y que por lo tanto él no tiene por qué organizar conciertos. Y dices, ¿esto qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Me parece un desprecio brutal, ¿no? a las artes, ¿no? Y en líneas generales, en él había algo que, repito, hizo cosas muy interesantes Francisco, pero casi todas las desbarató. Ha sido un pontificado de 12 años, un pontificado muy largo, y todo se ha quedado un poco en una espuma perecedera, ¿no? Luego tenía un problema que le gustaba mucho halagar al mundo, decirle cosas al mundo que le resultasen agradables, para no ser contestado, para no ser agredido, y ese buen rollismo con el mundo a mí me resultaba un poco impropio, ¿no? de lo que tiene que ser la labor de un papa, ¿no? Y luego era un hombre muy confuso, o sea, constantemente estaba improvisando cosas que generaban mucha confusión, ¿no? Entonces me da la impresión, en contra de lo que se está diciendo, de que este Papa va a ser una continuidad con Francisco. Vamos a ver, va a haber una continuidad porque es que en la Iglesia hay una continuidad. Por ejemplo, a Francisco, una cosa que a mí me molestaba mucho, pues era el sector liberal, pues estaba siempre diciendo que era un rojo, pues porque denunciaba los abusos del capitalismo o porque abogaba por la justicia social, o sea, por cosas normales que siempre se han defendido en la doctrina social de la Iglesia. Y por eso decían que era un rojo. No, no era un rojo, era caótico muchas veces, ¿no? Entonces, del mismo modo que Francisco, cuando decía estas cosas, no estaba siendo un rojo, sino que estaba en continuidad, pues eso, con León XIII, con Pío XI, hasta con Juan Pablo II, porque Juan Pablo II tiene encíclicas sociales donde dice estas cosas, ¿no? Pues del mismo modo yo creo que en León XIV va a haber una continuidad, como no puede ser de otro modo, porque al final la misión de un papa, ¿cuál es? La misión de un papa es preservar el depósito de la fe, las cosas en las que tienen que creer los católicos, ¿no? Entonces, eso no va... claro que va a haber una continuidad, pero yo creo que va a ser un papa con un estilo radicalmente distinto. A mí, honestamente, en estos momentos, León XIV, en su expresión, en la forma que tiene de comunicar, me recuerda más a papas tipo Pablo VI o Benedicto XVI, siendo a su vez papas muy distintos, pero de un corte más, si quieres, más prudente y más ponderado y más incluso, si quieres, intelectual que a Francisco. Hasta el momento no me recuerda demasiado a Francisco en su forma de desenvolverse, ¿no? Mi juicio es positivo, pero es un juicio que maneja solo impresiones. Pues con tu permiso vamos a permitir que al menos un par de preguntas o tres, no muchas más,
porque ya es tarde. Muy bien. Muy tarde. Creo que Algunos nos hemos miembros enrollado. del público han desertado. Alguna persona que esté de pie puede sentarse, ¿eh? ¿Alguno quiere preguntar algo? Ahí veo que hay alguien. Un poco tarde ella, pero le voy a hacer dos preguntas. Pero que no sean como estas que me ha dicho. ¿Qué piensas de España? No son ficticias, de ficción, son de la realidad de usted. Una sería, usted, hay un cierto ostracismo, no siente un cierto ostracismo por su forma de pensar y que su obra no es valorada por la forma de pensar que tiene. Y otra es, usted es un católico comprometido con el catolicismo. Le da igual que en algunos momentos su obra, le da igual que se encasquille, que está comprometido con, le da igual que se pueda encasquillar con el nacionalcatolicismo de Menéndez Pelayo, que se le puede encasquillar. Es un católico comprometido. Le da igual que se puede encasillar, que usted se puede encasillar con el nacionalcatolicismo que pregonaba Menéndez Pelayo. Caballero, se está liando usted bastante. Honestamente, se está liando bastante. Sí, le voy a responder resumidamente. Sí, yo considero que yo soy un escritor a quien no se juzga por su obra literaria, sino que se le juzga por su pensamiento o las ideas que profesa, y por lo tanto considero que sí que se me ha denigrado o se me ha expulsado, digamos, de la academia o del canon. Sí, esto es así, esto es así. Pero ahora le quiero preguntar a usted, ¿usted lee mis libros? Pero ¿por qué le ha molestado que le diga lo de Menéndez No, no me ha Pelayo? molestado. No, pero es que me llama mucho la atención que usted piense que yo soy un escritor poco considerado y le pregunto si ha leído mis libros. Yo no le he dicho considerado. Yo le he dicho que su... Sí, se lo ha dicho. Le he dicho que considerado. No, ha dicho usted que si no pienso que por mis ideas yo soy menos considerado de lo que debería ser. No, es que a lo mejor no me... Es el ostracismo, que el ostracismo Sí, a que se debía. que se me ha relegado, sí. Sí, eso lo quería decir, pero... ¿Y eso le ha molestado? No, no me ha molestado, caballero. ¿Le ha pero molestado que le diga lo de Menéndez Pelayo? No, ahí no me ha molestado. Ha sido usted... Menéndez Pelayo nada tiene que ver con el nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo, como sabe usted, significa la amalgama del poder político y el poder religioso, y concretamente se refiere a los años de la dictadura de Franco. El Menéndez Pelayo nada tiene que ver con el nacionalcatolicismo. Son cosas distintas. Ahí ha mezclado, pero no me ha molestado en absoluto. Lo que pasa es que yo le... Mire usted, la razón fundamental por la que yo estoy condenado al ostracismo es porque hay personas que se dejan llevar por tópicos y no leen mis libros. Esa es la razón fundamental. Y entre las cuales, lamentablemente, me temo que está usted. Porque claro... No, vamos a ver, es que perdone, si yo estoy condenado al ostracismo, efectivamente es porque ha habido personas que han conseguido que mucha gente diga no hay que leer a Prada porque es católico, no hay que leer a Prada porque es facha, no hay que leer a Prada porque tiene los huevos de decir las cosas que otros no dicen. Y sí, esto naturalmente me ha restado muchos lectores y me ha restado mucha consideración. Pero repito, usted es un ejemplo. Sí, hombre, porque le estoy preguntando que si me ha leído. Yo creo que la mejor manera para que un autor no sea relegado al ostracismo, pues a lo mejor es leerlo y tratar de valorarlo con criterios objetivos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Bueno, vamos... No, mire, yo respecto a la segunda pregunta que me ha hecho, yo es que no solamente no abogo por el nacionalcatolicismo, sino que en todo caso, fíjese, yo abogaría por la monarquía hispánica,
Yo cuando he hablado de la tradición política española, no sé usted lo que ha interpretado, pero desde luego no me estaba refiriendo a Franco para nada, la verdad, para nada. Yo estoy hablando, sí, de que los pueblos, las civilizaciones las fundan las religiones. Esto es un hecho biológico incontestable. Las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen cuando desaparece la religión que las fundó. Esto es un hecho, esto es un hecho. Entonces, España, se quiera o no, está ligada en su entraña, no voy a decir en su esencia porque no soy esencialista, pero todas las expresiones culturales españolas están ligadas a una determinada religión. Todas sus formas políticas originarias y genuinas están ligadas a una determinada religión. Todas sus expresiones sociales, sus devociones populares están ligadas a una religión. Eso es así, pero eso no tiene nada que ver con el nacionalcatolicismo, caballero. En absoluto, en absoluto. Yo creo en la autonomía plena del poder político. Hombre, creo que el poder político tiene que tener naturalmente una guía moral, tiene que tener una guía moral, pero yo no soy totalmente ajeno a esas cuestiones del nacionalcatolicismo. Solamente las personas que no me conocen y no me han leído pueden pensar que ese es mi camino. Entonces, le felicito por haberse dejado moldear por los tópicos que me denigran sin haberme leído. Eso es lo que le puedo decir, caballero. Bueno, ha sido una excelente manera de terminar. Muchas gracias a todos los que han aguantado aquí hasta el final. Muchas gracias a Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias.